¿Quiénes fueron realmente las banderas rumanas y por qué su nombre sigue despertando tanta curiosidad y misterio dentro de la Guerra Civil Española? En medio de uno de los conflictos más intensos y desgarradores del siglo XX, donde ideologías, intereses internacionales y voluntarios extranjeros se cruzaban en un escenario caótico, surgieron unidades que con el paso del tiempo han quedado envueltas en historias, mitos y debates. Entre ellas, una que destaca por su rareza y por el impacto que generó en quienes combatieron junto a ellos o contra ellos. Pero antes de entrar de lleno en quiénes eran las banderas rumanas, es importante entender el contexto en el que aparecen. La Guerra Civil Española no fue simplemente un conflicto interno. Fue un campo de pruebas, una antesala de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Países enteros observaron, intervinieron o enviaron apoyo indirecto, mientras miles de voluntarios extranjeros llegaban a España movidos por ideales, convicciones o incluso por la búsqueda de combate. Y aquí surge una pregunta clave que muchos se hacen. ¿Por qué combatientes extranjeros decidían arriesgar su vida en una guerra que no era la suya? La respuesta no es simple. Algunos veían en España la defensa de sus creencias políticas. Otros lo consideraban una lucha contra el avance de ideologías que temían en sus propios países. Y también estaban aquellos que simplemente buscaban gloria, experiencia militar o una causa en la que creer. Dentro de ese escenario, comenzaron a formarse unidades compuestas por extranjeros. Algunas muy conocidas, otras mucho más discretas. Pero entre todas ellas, las banderas rumanas destacan por su carácter particular y por la percepción de ser una fuerza disciplinada, agresiva y altamente comprometida con la causa en la que luchaban. Imagina por un momento el frente de batalla. El sonido constante de disparos, explosiones sacudiendo la tierra, humo cubriendo el horizonte y soldados avanzando entre ruinas. En ese caos, identificar a unidades específicas no siempre era fácil, pero algunas dejaban una impresión clara. No solo por su forma de combatir, sino por la intensidad con la que lo hacían. Las banderas rumanas no eran simplemente un grupo improvisado. Estaban formadas por hombres con una fuerte convicción ideológica, muchos de ellos con experiencias previas o con una mentalidad militar muy marcada. Su presencia en el conflicto no pasó desapercibida y rápidamente comenzaron a ser reconocidos tanto por aliados como por enemigos. Pero aquí viene otro punto interesante. ¿Eran realmente una fuerza de élite o esa reputación se construyó con el tiempo? Para responder a esto, hay que analizar su comportamiento en combate, su organización y la manera en la que eran percibidos en el campo de batalla. Porque en la guerra, la reputación puede ser tan poderosa como la fuerza real. Se decía que estos combatientes no retrocedían fácilmente, que mantenían posiciones incluso bajo una presión extrema, que su determinación iba más allá de lo habitual. Y en un conflicto donde la moral podía marcar la diferencia entre resistir o colapsar, este tipo de actitud era fundamental. Sin embargo, también hay que separar el mito de la realidad. Muchas de las historias que rodean a estas unidades han sido exageradas o reinterpretadas con el paso del tiempo. Por eso, en este video vamos a profundizar en lo que realmente se sabe, en los hechos documentados y en lo que probablemente ha sido construido por la narrativa posterior. Porque entender quiénes fueron las banderas rumanas no es solo hablar de una unidad militar. Es adentrarse en un momento histórico complejo donde las decisiones individuales y colectivas tenían consecuencias enormes. Y aquí te lanzo otra pregunta que te va a hacer reflexionar mientras avanzamos en la historia. Si hubieras vivido en esa época, ¿habrías tomado la decisión de luchar en una guerra extranjera por una causa que considerabas justa? A medida que avanzamos, veremos cómo se formaron estas unidades, qué motivó a sus integrantes, cómo operaban en el campo de batalla y qué papel desempeñaron realmente dentro del conflicto. Porque lo que vas a descubrir no es solo una historia de guerra. Es una historia de ideología, de sacrificio, de propaganda y también de cómo se construyen las leyendas. Quédate hasta el final, porque hay detalles que muy pocas veces se cuentan y que pueden cambiar completamente la forma en la que ves a estas unidades. Y ahora sí, vamos a entrar en el origen de las banderas rumanas. El origen de las banderas rumanas no se puede entender sin mirar a Europa en ese momento. Rumanía, como muchos otros países, vivía tensiones políticas intensas, con movimientos nacionalistas y una fuerte polarización ideológica. Algunos de sus ciudadanos veían en la Guerra Civil Española una oportunidad para defender sus ideales más allá de sus fronteras. Muchos de estos voluntarios no llegaron por casualidad. Había redes, contactos y estructuras que facilitaban su traslado. Una vez en España, no se integraban simplemente como individuos aislados, sino que tendían a agruparse, a formar unidades donde el idioma, la cultura y la ideología compartida reforzaban su cohesión. Aquí surge otra pregunta interesante. ¿Qué hace más fuerte a un soldado en guerra, el entrenamiento o la convicción?
En el caso de estas unidades, la convicción jugaba un papel clave. No eran soldados obligados, eran voluntarios, y eso cambiaba completamente su forma de actuar en combate. Ya en el frente, las banderas rumanas comenzaron a forjar su reputación. No tanto por su número, sino por su actitud. Se les atribuía una gran disciplina y una disposición a mantenerse firmes incluso en situaciones complicadas. El combate en la Guerra Civil Española era brutal. No había líneas claras en muchos casos y las condiciones eran extremas. Frío, hambre, miedo constante. En ese contexto, resistir ya era un logro. Pero hay algo que marcaba la diferencia: la percepción. Cuando una unidad es vista como implacable, como difícil de quebrar, eso impacta directamente en el enemigo. Y también en sus propios aliados. ¿Crees que el miedo puede decidir una batalla incluso antes de que empiece? A medida que pasaban los meses, estas unidades se integraban cada vez más en operaciones importantes dentro del conflicto. No eran simples refuerzos, sino que en determinados momentos eran utilizadas en posiciones clave, donde resistir o avanzar podía marcar la diferencia entre mantener una línea o perder terreno. El combate en esos escenarios era constante. Jornadas enteras bajo fuego, avances entre ruinas, defensas improvisadas y una presión psicológica enorme. En ese contexto, cualquier unidad que demostrara consistencia empezaba a destacar. Las banderas rumanas, según varios relatos, eran utilizadas en situaciones donde se necesitaba firmeza. No porque fueran invencibles, sino porque se esperaba de ellos una respuesta contundente. Esa expectativa, con el tiempo, se convirtió en parte de su identidad. Pero no todo era como lo cuentan las historias. También enfrentaban dificultades reales. Problemas de suministro, falta de coordinación con otras unidades y el desgaste físico y mental que afectaba a todos los combatientes sin excepción. Porque hay algo que muchas veces se olvida cuando se habla de unidades consideradas de élite. Detrás de esa etiqueta hay personas que sienten miedo, cansancio y presión constante. Y aquí es donde surge una reflexión importante. ¿Qué pesa más en medio del combate, la reputación de una unidad o la realidad que viven sus integrantes en el día a día? Además, la guerra moderna ya empezaba a demostrar que no se ganaba solo con valentía. La logística, la planificación y la coordinación eran factores decisivos. Una unidad podía ser muy eficaz, pero si el conjunto fallaba, el resultado podía ser el mismo. Esto nos lleva a otra cuestión clave. ¿Hasta qué punto una unidad concreta puede influir realmente en el rumbo de una guerra tan compleja? Con el paso del tiempo, la imagen de las banderas rumanas fue creciendo más allá del propio campo de batalla. Los testimonios de combatientes, tanto aliados como enemigos, comenzaron a construir una narrativa en torno a ellos. Algunos hablaban de su determinación, otros de su agresividad en combate, y también había quienes cuestionaban hasta qué punto esa fama estaba justificada. Y es aquí donde entra un elemento fundamental en cualquier conflicto: la propaganda. En la guerra, la información no es neutral. Se utiliza para elevar la moral propia y para debilitar la del enemigo. Crear la imagen de una unidad fuerte, imparable o temida puede tener un impacto real sin necesidad de que todo sea completamente cierto. Por eso, cuando hoy escuchamos que eran una fuerza de élite, es importante analizar de dónde viene esa afirmación. ¿Se basa en hechos documentados, en relatos individuales o en una construcción colectiva que se ha ido amplificando con el tiempo? Lo más probable es que sea una combinación de todo eso. También hay que tener en cuenta que muchas historias se transmiten con el paso de los años y en ese proceso pueden cambiar, exagerarse o simplificarse. Lo que empieza como un relato concreto puede acabar convirtiéndose en una leyenda. Y aquí te dejo una pregunta clave que puede cambiar la forma en la que ves todo esto. ¿Cuántas de las historias que conocemos sobre la guerra han sido moldeadas más por la narrativa que por los hechos? Al final, las banderas rumanas no solo representan una unidad dentro de la Guerra Civil Española. Representan una época en la que las ideologías cruzaban fronteras y llevaban a personas a tomar decisiones extremas. Hombres que dejaron su país para luchar en un conflicto ajeno, convencidos de que estaban defendiendo algo más grande que ellos mismos. Esa es, probablemente, una de las claves para entender su comportamiento en el campo de batalla. Más allá de si eran o no una fuerza de élite en términos estrictos, lo que está claro es que dejaron una huella. Una huella construida por acciones reales, por percepciones y por el paso del tiempo que ha transformado su historia en algo más amplio. Porque al final, la guerra no solo se libra en el terreno, también se libra en la memoria. Y eso nos lleva a la última reflexión. La historia que conocemos siempre es una mezcla de hechos, interpretaciones y relatos que han sobrevivido al paso del tiempo. Entonces, la verdadera pregunta es esta:
Estamos viendo la realidad tal y como fue, o la versión que ha llegado hasta nosotros. Si te ha gustado este tipo de contenido, si quieres que siga investigando y contando historias poco conocidas como esta, apoya el vídeo con tu like, suscríbete y compártelo. Tu apoyo hace que este tipo de contenido siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo.